Hola amigos, gracias por acompañarme, que ya están las 8 selecciones clasificadas a los cuartos de final. 4 son centroamericanas y unas tienen más posibilidades que otras. Hablamos de eso, mire, hablamos de las decepciones, hablamos de lo que ha ocurrido, de los ecos de esta Copa Oro. Hablamos de los duelos que se vienen para el fin de semana y hacemos números para saber qué selecciones tienen más posibilidades de llegar a la fase de semifinales. De eso y más hablamos aquí en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero y abrimos el telón porque comenzamos a hablar de lo que va a ocurrir el fin de semana. Mire, el sábado hay 2 partidos. A primera hora la selección de Panamá se enfrenta a la selección de Honduras. Duelo centroamericano. ¿Quién llega como gran favorito a este encuentro? La selección de Panamá. ¿Por qué? Porque la selección de Honduras fue la menos mala del grupo B. Y ya le voy a explicar por qué. En el partido de fondo, México se estará enfrentando a la selección de Arabia Saudita, selección invitada a este certamen. El domingo hay otros 2 encuentros. A primera hora, Guatemala intentará escribir historia enfrentándose a la selección de Canadá. Mientras que en el juego de fondo, Estados Unidos se medirá a la selección de Costa Rica. ¿Cómo ve usted estos partidos? Mire, previo al arranque de este torneo, nosotros hicimos análisis de lo que podía ocurrir en esta Copa Oro, viendo cada uno de los grupos. Y dijimos, la selección de Panamá es claro candidato a avanzar. ¿Por qué? Porque es el número 1 de Centroamérica. Porque hemos visto ese desarrollo que hay en Panamá. Porque es subcampeón en el Final Four. Por todos esos logros, la selección de Panamá siempre fue favorita a avanzar como cabeza de grupo a los cuartos de final. La selección de Jamaica, y lo voy a poner de esta manera, era el favorito para avanzar en el segundo lugar del grupo, por encima de la selección de Guatemala. ¿Por qué? Por los números, por lo que habían realizado, por cómo ha estado jugando la selección de Jamaica. Habíamos tenido ejemplos que incluso el pasado 10 de junio, partido correspondiente a las eliminatorias mundialistas, cerrando la fase, la selección de Guatemala ya llega clasificada a la tercera fase, pero cae ante la selección de Jamaica. La selección de Guatemala no era favorita, pero nos sorprendió desde el momento en que arranca la Copa Oro. Luis Fernando Tena logra vencer con sus muchachos a la selección de Jamaica por la mínima, pero logra vencer y hace historia. ¿Por qué? Porque es la primera vez que Guatemala vencía a la selección de Jamaica en una Copa Oro. Se quitaba esa paternidad. Y al final, la selección de Panamá completa ese trabajo de la selección de Guatemala poniéndole un claro 4-1 a la selección de Jamaica y dejándole en el camino, en la fase de grupos. Habíamos hablado de una selección de Costa Rica que está en crecimiento con Miguel Herrera y que era gran candidata a avanzar también a la fase de cuartos de final en el grupo A junto a la selección de México. Faltaba por definir, porque lo habíamos hablado en el partido del domingo pasado, cuando se enfrentaron en el Allegiant Stadium estas 2 selecciones, en busca del primero y segundo lugar del certamen. ¿Por qué? Porque ya las 2 selecciones tenían 6 puntos. Una selección de Costa Rica que nos ha gustado mucho, porque pese a ir perdiendo, es una selección que, con su nuevo técnico, con Miguel Herrera, en este primer torneo internacional y oficial, ha demostrado cosas positivas con una generación nueva de futbolistas. Ha ido abajo en el marcador y tiene la garra para poder ir a buscar el partido, empatarlo y luego irse arriba en el marcador. Es una selección que juega ordenada, la vimos jugar ante la selección de México, pero le falta, pero está en el camino correcto. Hemos visto a una selección de México que, como siempre, llega inflada, no por los jugadores ni por el técnico, o el cuerpo técnico, para ser más específicos y tomando en cuenta a todo el cuerpo técnico de la selección mexicana, Rafa Márquez incluido. No, es inflada por la prensa.
por lo que la prensa escribe que México está obligado a ganar la Copa Oro porque es el actual campeón. Mire, hay que tomar en cuenta los rivales. Y a una selección mexicana, que si bien es cierto, es una potencia de la CONCACAF, ha llegado no en su mejor nivel. Y esto es una realidad. Pero hizo los deberes, está en cuartos de final y tiene como rival en cuartos de final a la selección de Arabia Saudita. Una selección que tampoco es una selección que, a mi juicio, le pueda dar un dolor de cabeza. Ojo, que me puedo equivocar. Porque mire que México se complicó solita ante República Dominicana y logra sacar el partido. Pero le costó. Se complica con Surinam. Le gana 2-0 al final, sí, pero los goles llegan en el segundo tiempo. Y sufrió México en el primer tiempo. Porque Surinam le llegó a tocar la puerta. Vimos a una selección ante Costa Rica, donde Costa Rica le cerró espacio. Si bien es cierto, México tiene el esférico en la posesión del partido, básicamente fue un 66% de posesión, pero no puede romper la portería de Keylor Navas. Y eso habla de una selección de Costa Rica y de una selección de México que le cuesta marcar. Entonces no sabemos. Y sobre la cancha, cuando comience el partido hasta que finalice, no sabemos qué puede pasar. Acuérdese que también esto se define en tiempo extra o penales. Una selección de Estados Unidos que tampoco anda de la mejor manera, pongámoslo de esta manera. Iba a decir otra cosa, pero mejor lo ponemos así. Más políticamente, no anda de la mejor manera. ¿Por qué? Porque mire, previo al arranque de este certamen llega con 4 derrotas, algo que no ocurría desde el año 2007. Una racha de 4 derrotas, obviamente, en Copa Oro las cosas cambian, pero ¿quiénes han sido los rivales de Estados Unidos? Trinidad y Tobago, la selección de Haití y la selección de Arabia Saudita. 3 victorias, avanza con números perfectos, pero han sido rivales muy débiles. Para una selección de Estados Unidos que podrán decir muchos, sí, perdió 4 partidos, sí, 2 oficiales y 2 amistosos. Perdió ante Panamá en el Final Four. Y perdió ante Canadá en el partido por el tercero y cuarto lugar. Luego perdió un amistoso ante Suiza y uno ante Turquía. Y sí, le ganó a Trinidad y Tobago, le ganó a Haití y por último le ganó a Arabia Saudita. O mejor dicho, Arabia Saudita y después Haití. En ese orden. Pero deja muchas dudas. Esa selección de Estados Unidos. Una selección de Canadá que también está ahí. Una selección de Canadá que avanza en el primer lugar y nos sorprendió a todos. Una selección de Canadá que llega y le mete 6 a la selección de Honduras. La menos mala del grupo B. Porque si hablamos de selecciones malas, tendríamos que hablar de El Salvador. Pero de eso vamos a hablar más adelante, se lo prometo. Pero ya le digo, entonces viene y le mete 6 a la selección de Honduras y todo el mundo dijo, esta Panamá viene on fire. Viene a robarse este torneo. ¿Y qué pasó con la selección de Canadá? En el segundo partido, ante Curazao, 1-1. Y ante El Salvador, en el último partido, ante 9 jugadores, gana 2-0. Pero tuvo que quitarle el pie al acelerador. No, que no se trate de engañar a la gente diciéndole, solo le metieron 2. No, la selección de Canadá hizo honor a esa escarapela que dice respeto. Ya tenía los 3 puntos, sacó gente para no arriesgarla, darle descanso previo a este partido ante Guatemala que se viene para el fin de semana. Pero no iba a arriesgar, ya tenía los 3 puntos, ya tenía la tranquilidad de avanzar
en el primer lugar de su grupo. Le quitó el pie del acelerador y no le quiso meter más a El Salvador, que termina con 9 hombres. La selección de Honduras, una selección que, siempre lo he dicho, para mí, Reinaldo Rueda no es el técnico idóneo para Honduras. Yo creo que todos los técnicos que están en esta fase, y lo digo con respeto, para mí se acabó ese círculo con la selección de Honduras hace mucho tiempo. Por eso digo que de todos los técnicos que están en este momento, en esta fase, podría decir que no es el mejor. Jesse Marsch con Estados Unidos, con la selección de Canadá, el estadounidense con la selección de Canadá, desde el año pasado que llegó en mayo, ha tenido un trabajo espectacular. Yo creo que Mauricio Pochettino no era el técnico que buscaba Estados Unidos, que al final no termina de encontrar la clave con esa selección, pero en este torneo está cumpliendo. El Vasco Aguirre, para mí uno de los mejores técnicos que también hay en la CONCACAF, con la gran experiencia en el fútbol español internacional. Pero tiene una selección mexicana que en este momento, y no es culpa de él, pasa por un momento difícil. No hay nivel. Le falta mucho a México. Y ojo que no lo hago o lo digo por lo que la prensa puede inflar a esta selección. Lo digo porque sobre el terreno de juego usted lo ha visto y ha sido testigo. Que México sí es potencia de la CONCACAF, pero en este momento el nivel está muy por debajo de lo que se esperaba. Vemos a una selección de Panamá con un Thomas Christensen que a mi juicio, siempre lo he dicho, en Centroamérica hay 3 técnicos de quitarnos el sombrero. Thomas Christensen con Panamá, Miguel Herrera con la selección de Costa Rica y el Flaco Tena con la selección de Guatemala. Así de sencillo. Los técnicos colombianos como que ya pasaron de moda. Y lo digo por el señor Reinaldo Rueda y lo digo por Hernán El Bolillo Gómez. Carreras espectaculares, no voy a poner en tela de juicio lo que han hecho, pero honestamente siento de que tanto Reinaldo Rueda como El Bolillo Gómez llegaron a un momento en el que tendrían que pensar dejar estas selecciones, porque ahora el Bolillo también ya cambia el discurso. Bien, se vienen las series particulares, el Panamá ante la selección de Honduras. Si hablamos de lo que ha ocurrido entre estas dos selecciones en los últimos 5 partidos, entre Panamá y Honduras, hay un triunfo de Panamá, 2 victorias de Honduras y un empate. 13 de junio del 2017, en partido correspondiente a eliminatorias mundialistas, Panamá y Honduras empatan a 2. 16 de noviembre del 2018, partido amistoso, Honduras le gana a Panamá con marcador de 1-0. 17 de julio del 2021, partido correspondiente a Copa Oro, Honduras le gana a Panamá 3-2. El 12 de noviembre del 2022, partido de eliminatorias mundialistas, Panamá le gana a Honduras 3-2. Y el 24 de marzo, partido de eliminatorias, Panamá y Honduras en el Rommel Fernández empatan a 1. ¿Sabe quién era el técnico de la selección de Honduras? Hernán El Bolillo Gómez. Esos son los números. Historia, que es muy diferente a lo que va a ocurrir el sábado cuando comience a rodar el esférico. Son selecciones muy diferentes. Son jugadores nuevos, otros repetirán, pero en su mayoría son jugadores nuevos. Y esta selección de Panamá está mucho mejor que la selección de Honduras. Si Honduras quiere ganar este partido, no puede cometer errores como el de Mengíbar saliendo a rechazar una pelota de puños y en vez de despejar hacia adelante, o al tiro de esquina, como lo marcan los cánones
de los guardametas, sale y se marca el gol él solito. Esos errores, como el que cometió Mengíbar en ese partido ante Curazao, no se pueden repetir. Y si usted es seguidor de la selección hondureña, es hondureño y ha visto los partidos de su selección, sabe que ese no es el primero de los errores que comete Mengíbar. Mengíbar tiene varios errores similares a ese o peores que ese. Porque ha cometido errores de esa naturaleza, no una vez, sino varias veces. Ahora, México, Arabia Saudita, que cierran precisamente la jornada del sábado, se han enfrentado en una oportunidad. Hay un registro, esto fue en el pasado mundial, el 30 de noviembre del 2022, cuando México le ganó a la selección de Arabia Saudita con marcador de 2-1. Gerardo el Tata Martino dirigía a la selección mexicana. México es el favorito en esta serie, yo creo que eso no lo vamos a obviar, yo creo que eso lo sabemos todos. A mí me tocó ver a ambas selecciones el pasado domingo y le puedo decir que Arabia Saudita es una selección que ganó su derecho a estar en esta fase, pero no creo yo que sea una selección que le pueda dar un dolor de cabeza a la selección mexicana. Me puedo equivocar, pero sí siento de que México sale como amplio favorito para este partido. ¿Usted qué opina? Mire, el domingo, el Guatemala-Canadá abriendo el domingo. Difícil compromiso para ambas selecciones. Porque una selección de Guatemala que ha ido creciendo y una selección de Canadá, lo voy a repetir, que llegó a este torneo y nos sorprendió a todos con el 6-0 sobre Honduras. Pero después vimos un 1-1 y se complica. Curazao pudo haber ganado ese partido. Le anularon 2 goles en posición prohibida. Uno más en posición prohibida que el otro. Pero pudo haber marcado la diferencia. Y al final es un empate a 1. Justo empate, no regalo. Y vimos a una selección de Canadá ante El Salvador que por momentos sabemos de la velocidad, de la calidad de sus jugadores, pero también entran en vacíos. Ojalá la selección de Guatemala pueda sacar provecho de esos errores. Ojalá la selección juegue ordenada y que todo le salga bien al Flaco Tena. Yo desde acá le mando la mejor de las vibras a la selección de la franja, como siempre le he dicho. Pues bien, mire, en la serie particular entre estas dos selecciones, Canadá y Guatemala, en los últimos 8 partidos hay 2 victorias de Guatemala, hay 8 triunfos de Canadá y hay un empate. Estos es el registro. Imagínense, en los últimos partidos, 2 victorias de Guatemala, 8 triunfos de Canadá y hay un empate. ¿Qué opina usted? ¿Quién cree usted que gane este encuentro? Va a ser sumamente difícil para las dos selecciones. Obviamente nosotros como centroamericanos queremos que gane la selección de Guatemala. Ahora, el Costa Rica-Estados Unidos, en la serie particular entre estas dos selecciones, Costa Rica y Estados Unidos, en los últimos 5 partidos. Mire, 1 de febrero del 2020, amistoso, Estados Unidos le gana a Costa Rica 1-0. 9 de junio del 2021, otro partido amistoso, que Estados Unidos lo gana 4-0. El 13 de octubre del 2021, el partido correspondiente a eliminatorias mundialistas, Estados Unidos le gana a Costa Rica 2-1. El 30 de marzo del 2022, también en partido correspondiente a eliminatorias, Costa Rica le gana a Estados Unidos con marcador de 2-0. Y la última vez que estas dos selecciones se enfrentaron fue el pasado 22 de enero del 2025, aquí en los Estados Unidos. Partido que marcó el debut de Miguel Herrera al frente de la selección de Costa Rica. Mire, de enero a la fecha, muchas cosas han cambiado en Costa Rica. Muchas. Y también en la selección de los Estados Unidos.
Obviamente, si usted me pregunta a mí, yo quiero que gane la Sele, porque soy centroamericano. Me gustaría que las selecciones centroamericanas lograran avanzar a la siguiente fase. Desafortunadamente, en el duelo Panamá-Honduras, aquí sí creo yo que está cantado y lo vuelvo a decir, no se enoje conmigo, estoy siendo bien realista, pero sí siento de que Panamá gana ese encuentro. Me puedo equivocar, nos podemos equivocar todos, porque nadie puede ver el futuro, pero en base a lo que hemos visto y cómo está jugando la selección de Honduras, creo que es momento de que luego de ese partido ante Panamá, sea cual sea el resultado, Honduras tiene que cambiar muchas cosas, entre ellas su cuerpo técnico, porque en septiembre faltan 2 meses, 1 semana para que comiencen las eliminatorias mundialistas. Y Honduras debe dar un cambio o también se queda sin mundial. Así de sencillo. Pero volviendo al Estados Unidos-Costa Rica, ojalá que la Sele logre un resultado que la coloque en semifinales. Y sería maravilloso tener a 2 selecciones ahí en la final de la Copa Oro. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Hablemos de las decepciones. Mire, para hablar de decepciones, obviamente vamos a hablar de El Salvador. Una selección que no encontró ni cabeza ni pies. Una selección que nos decepcionó a todos. Sabíamos que no era candidata a ganar la Copa Oro. Nunca lo fue, siempre lo dije, siempre lo hemos dicho en esta plataforma. El Salvador nunca fue favorito a nada en este torneo. Para mí no avanzaba tampoco a la fase de cuartos de final. ¿Por qué? Porque no tenemos absolutamente nada. Mire, mientras otras selecciones se han preparado, yo mencionaba a una selección de Panamá, por ejemplo. Voy a poner el ejemplo de Panamá, porque está ahí y es claro favorito a llegar a la fase final del certamen. Yo ponía el ejemplo de Panamá porque, mire, hace muchos años, hace 20 años, la selección de Panamá, ganarle a San Vicente y las Granadinas era una odisea, era eso de casi campeones del mundo. Ir a una Copa Oro para Panamá era ir a un mundial. No se diga enfrentar a selecciones de Centroamérica, de Honduras, Costa Rica, selecciones que llegaban tanto a Panamá o selección de Panamá visitando a estas selecciones y perdía. Y perdía por goleada, porque la selección de Panamá era el patito feo de Centroamérica. Pero un día llegaron y comenzaron a trabajar y a exportar jugadores y esos jugadores cuando eran convocados para la selección comenzaron a darle brillos a esa selección panameña. Luego clasifican a su primera Copa del Mundo con Hernán El Bolillo Gómez y ya tuvieron ese dulce de llegar a un mundial, de disfrutar, estar en la máxima cita de un futbolista, concretar una carrera a una Copa del Mundo. Lo lograron en el 2018. Y Panamá siguió mejorando. Ha estado en Final Four, entre las mejores 4 selecciones de la CONCACAF. Actualmente subcampeón. Y todo ese tipo de situaciones ponen a Panamá como una de las selecciones más fuertes de la CONCACAF. Obviamente existe la rivalidad con Costa Rica, pero una rivalidad que se mantiene y se mantendrá hasta que estas 2 selecciones se enfrenten nuevamente en un torneo oficial con todas sus estrellas y veamos quién gana, si se mantiene Panamá como número 1 o existe un nuevo rey en Centroamérica. Pero mientras eso no suceda, tenemos a la selección de Panamá como número 1, guste o no guste. Si a usted le gusta el fútbol, tiene los pies sobre la tierra, acepta lo que hay en este momento. Y lo que hay en este momento es que la mejor selección es la selección de Panamá. Le guste a El Salvador, le guste a Guatemala, le guste a Nicaragua, le guste a quien, lo que usted quiera. Pero no vamos a cambiar una realidad. La selección de Panamá está ahí. Una selección de
de Costa Rica, que está creciendo también. Pero las demás selecciones, Honduras, se estancó. La selección de Guatemala, altos y bajos. Afortunadamente está ahí, ahora en cuartos de final. Y la selección de Honduras, sí, no encuentra el camino. Pero El Salvador está peor todavía. Porque en El Salvador han habido cambios de técnicos. Ahora la prensa que dice que el problema es que no hay bases. Mire cuántas veces lo hemos dicho. Desde el 2023, cuando empecé a hacer un poco de todo, cuando apenas habían 10 views, apenas 10 personas me veían, estaba mi esposa, mis 2 hijas, mi hermana, ¿quién más? El esposo de mi hermana, de ahí mi cuñado, mis sobrinos, eran las 10 personas que a mí me veían. Y después, desde ese momento, cuando tenía 10 views, siempre dije, el fútbol salvadoreño no avanza porque hay sinvergüenzas manejándolo, porque no hay bases, porque por lo que usted quiera. Mire, le pongo un ejemplo. Algo que es de envidiar. La U13, la sub-13 de la Liga Deportiva Alajuelense, está en Punta Cana en un torneo internacional. Mire, eso es trabajo. Y eso no lo vemos en El Salvador. Entonces, mientras esas cosas no se den, mientras no saquemos niños en bases para tener jugadores a futuro, vamos a seguir siendo lo mismo. 3 técnicos. Y ahora los técnicos que estuvieron hablan y dicen que el Bolillo tendría que hacer esto. Mire, en definitivamente lo que la selección hizo fue un papelón de esos de hubo una vez en la historia. Y mientras de verdad no se trabaje en bases, El Salvador seguirá peregrinando por esa misma carretera empedrada. Decían que se tenía que invertir, pero nunca se hizo. No se han hecho canchas, no hay campos de entrenamiento, no hay bases, los jugadores ni les pagan. Se viene la Copa Centroamericana, muchos de nuestros equipos ni siquiera han comenzado a trabajar para este torneo. ¿Qué va a pasar? Que van a salir a hacer el mismo ridículo. Ese es el problema de El Salvador. Mire, hoy todo el mundo tiene las soluciones. Todo el mundo tiene las soluciones. Pero nadie hace nada por mejorar el fútbol salvadoreño. Es frustrante. Hablar del fútbol salvadoreño es hablar de algo que no tiene cabeza ni pies. Ojalá nuestros hermanos centroamericanos realmente analicen y no cometan ese mismo error, especialmente en Honduras, donde hay un retroceso y está claro, un retroceso que no se lo recomiendo a nadie. Decían, el gobierno tiene que intervenir. La Federación Salvadoreña de Fútbol, mire, el gobierno ya lo intervino, ya está intervenido. Y ahora, con un gobierno, con una selección, con un gobierno intervenido de la Federación Salvadoreña de Fútbol, fue a hacer el peor papel en una Copa Oro en su historia. Honestamente, eso es frustrante hablar. No encuentro ni la manera política o polite, como diríamos en Estados Unidos, para decirlo de una manera bonita, porque no se puede. No se puede. Y hoy todo el mundo dice, es que no hay base. Mira, esa es una canción que gente responsable siempre lo ha dicho. Ojalá y no se cometan estos errores. Pues bien, eso es lo que se viene para la Copa Oro. Partidos interesantes para el fin de semana. ¿Qué irá a pasar en ese Honduras-Panamá? ¿Qué va a pasar en el México-Arabia Saudita? En el Guatemala ante la selección de Canadá y también en ese partido entre Costa Rica y la selección de los Estados Unidos. Mire, gracias a usted por ver siempre el canal. Le mando un abrazo, la mejor de las suertes a sus selecciones. Ojalá
todo salga como se está esperando. Mientras tanto, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones para ustedes. Esto es un poco de todo. Yo soy Saúl Salguero.